Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta, estamos en Añoranzas de Electricistas. Como todos los lunes, presentando, pues voy a tener que ser vanidoso. He trabajado durante muchos años la historia de la industria eléctrica, pero especialmente la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y aunque no tengo 115, bueno, más de 100 años, he estado trabajando la historia de más de sus 100 años del sindicato. Estoy vinculado al sindicato por cuestiones de trabajo académico desde 1973. Y entonces, pues ya son más de 50 años. De alguna manera he comentado aquí en estas añoranzas de electricistas que a través del trabajo de investigación, del conocimiento, el trabajo de investigación que se reproduce en libros, en revistas, en periódicos, pues expresado y mostrado, como diría, ya saben quién, de Iztapalapa para México y el mundo, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y he presentado, bueno, el inicio del ESME como mi inicio es el surgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue mi primer trabajo sobre electricistas y mi último trabajo como estudiante, que se publicó en una colección de libros que se llamó Acta Sociológica, coordinada y idea y proyecto principal del profesor Ricardo Pozas Arciniga, un antropólogo mexicano excelente. Gracias a él yo empecé a investigar a los electricistas. Gracias a él me titulé. Gracias a él ingresé a la Facultad de Ciencias Políticas. Puede decirse que gracias a él entré en la dinámica de los electricistas. Me enseñó el camino y sigo por ahí, por senderos, por caminos, por vericuetos, en fin, no ha sido de otra manera más que a través de su objetivo, de su enseñanza y curiosamente de su posibilidad que me dio oportunidad de desarrollar lo que yo he logrado. Si algo he logrado, se lo debo a Ricardo Posas, paréntesis, a mi madre también. Ella me enseñó a ser responsable, a cumplir con las tareas y ahora se hizo lema, pero siempre en atención a ella, primero las mujeres y primero las mujeres trabajadoras. Llegó en 2018 un candidato a la presidencia que sostuvo esas premisas. Hay contradicciones en la vida, pero bueno, lo que importa es que he trabajado mucho, que
escrito mucho y que aparte de que tengo por ahí materiales, como mostré la vez pasada, que los propios materiales de los electricistas dan suficientes elementos para estudiarse una y otra vez el mismo material. Por ejemplo, los estatutos del ESME dan material para escribir, escribir, investigar, deducir, discutir, analizar. El contrato colectivo que tocó la vez pasada, lo mismo. Bien estudiado, la cosa refleja el proceso de producción, las relaciones sociales de producción, las características y el lugar donde están los trabajadores y las relaciones donde hay conflicto, donde se pueden resolver, en fin. Es cosa de tener a la mano el contrato colectivo y ponernos a estudiar. Y es cosa que deberíamos de aprender todos. Y es cosa que aprendí en la Facultad de Ciencias Políticas en un conjunto de materias, pero también yo diría en los tiempos sustanciales con la investigación directa que enseñaba el profesor Ricardo Pozas Sarcini. Y siempre, siempre de los siempre, dijo él, se trabaja con la gente, se trabaja con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas, pero hay que retribuir, hay que difundir su trabajo. Y en esa labor lo intenté toda la vida. En los últimos tiempos, por cierto, y es de lo que vamos a leer hoy, empecé a, bueno, escribí en varios periódicos. En el suplemento de la jornada que se llamó La Jornada Laboral, llegué a escribir algo. Ya mencioné un artículo bastante grande que me publicaron ahí sobre elecciones y la lucha del poder político en el ESME. En el Excelsior, en la sección económica, estuve trabajando un tiempo para hacer artículos sobre los municipios. En la revista de la Universidad Obrera México, Trabajadores, perdón, la Universidad Obrera, simple, que fundó Vicente Lomardo Toledano, estuve escribiendo ahí en una revista de una organización que se llamó SEMPROS, la buscaré hoy, no recuerdo si existe, Trabajo y Democracia. Estuve pues difundiendo en muchos congresos de obreros, congresos de sociología. Hubo una organización que es probable que exista hoy, últimamente me he alejado de esos ámbitos, Sociología del Trabajo, la Asociación de México de la Sociología del Trabajo. En todos los casos siempre presenté ponencias, ni una ponencia repetí en ningún lado. Y no sé si sepan, pero acostumbraba a quedarme en los congresos. Algunos hacían congreso turístico, pero bueno, otro tema. En 2008 empecé a escribir, volvió a aparecer un viejo periódico de los 60, 70, a mí me parecía bueno. Yo leía la sección internacional y y la sección sobre la capital, El Día. Era un periódico muy bueno. Decían que había manejado un periodista que había sido del Partido Mexicano Comunista, Partido Comunista Mexicano, perdón. En esa época yo solo era un estudiante y todavía no escribía.
pero hubo una nueva etapa. Se acabó esa y volvió a salir otra vez el día. En 2018 yo tuve contacto con ellos y tuve curiosidad y envié 3 artículos. El equipo de redacción aceptó y empecé yo a escribir de manera constante durante varios años. El resultado, compilé mis artículos y los hice libro. Los hice libro y son 3 tomos de todos los artículos que publiqué en el periódico El Día. El cuarto está en imprenta. 4 tomos que en cada tomo yo siempre escribí asuntos de política nacional, de economía política, de industria nacional, de obreros en general, pero en cada tomo yo agregaba algo sobre el sindicato. Es decir, escribía cada semana una columna que ya entonces le puse añoranza, añoranzas, no era añoranzas de electricista. La columna que yo escribía en el periódico El Día era añoranzas. Pero al final, este es el tomo uno, como ven, de la luz y los electricistas. En cada tomo siempre aparece una sección, tomo uno, y estos son. Las añoranzas, bueno, los libros compilados les puse un subtítulo, Trabajo versus Capital. Y entonces escribí este, las partes finales. Bueno, en realidad en la columna me parecían muchos artículos sobre electricidad. Por ejemplo, el tomo 2, perdón, este es el 3. Ah, me equivoqué de tomo. Bueno, este es el 3. Este ya tiene más de electricistas que de los demás. De la luz y los electricistas. Y después s- agregué una sección cuando decidí publicar todas las columnas que había hecho del 2008 al 2014. Me di cuenta que había muchos artículos sobre la historia del ESME. Y entonces agregué en los capítulos esta sección que se llama De contextos y de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Son 3 tomos. El cuarto tomo definitivamente está en imprenta. Resultó que en esta compilación que hice de artículos, resultó que era puro sobre electricistas, sobre historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. La característica de estos libros o de estos artículos es que son semanales. Es lo que estaba sucediendo en 2008, 2009, 2010. Y escribía sobre ello y pues, está la versión de los hechos. Cuando alguna vez comenté aquí que no trataría la etapa contemporánea, bueno, ahora.
en Añoranzas de Electricistas, a veces se puede confundir la interpretación y prefiero que sea un sociólogo de la historia o un historiador sociológico. Y lo que ya no puedo negar que esto lo escribí. ¿Quién lo conoció? Desconozco. No estuve invitando a medio mundo, bueno, les decía a los más cercanos que escribía cada 8 días en el día y que me podrían leer, ¿no? Y entonces hoy me voy a atrever a leerles algo de lo que escribía ahí. Por ejemplo, en 2010, en la página 190, este tomo 3 tiene 236 páginas. Y en esta parte que les digo, un artículo que dice 90 años, segunda década, primera parte. No es lo que voy a leer, pero solo para mencionarles. En el ínterin de esa época, de este momento, el ESME acudió a, a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, depende de la ONU. La ONU es una organización, permíteme decírselo, oficial. Es increíble que siendo un organismo de las Naciones Unidas solo sea representante de manera oficial los representantes oficiales de cada gobierno. Entonces, en México, ¿quién representa oficialmente a los obreros? Es una vieja historia, ya platicaremos bien, ya hemos platicado algunos momentos. La Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Por tanto, cualquier movimiento independiente no puede tener representación en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, porque los representantes de México en ese organismo del trabajo es el gobierno, el presidente en turno dice quién, normalmente es el secretario de Trabajo. Y en esta época llegaba a la OIT el peor secretario de Trabajo de estas últimas décadas, Lozano, que yo siempre escribí Lozano, es que Lozano no fuera. Lozano no es Lozano. Bien, el secretario de Trabajo, que en este caso es la época del PAN, peor representante del gobierno, no podía haber. La CTM, que en esa época Hilda Arverson ya llevaba más de 20 años de ser representante de los obreros en la OIT y de los patrones, pues el presidente de la Coparmex en turno. Es decir, quien llega a tener una visión mundial de las relaciones obrero-patronales son los representantes oficiosos. Y entonces, ¿cuántos gobiernos de aquella época eran progresistas, ya no de izquierda, sino progresistas? En fin, siempre la ONU y sus versiones de distintas instituciones son un fracaso. Pero el ESME llega a ir en ese tiempo, el 30 de junio
Bueno, fue en junio del 2009. Había unas organizaciones fuertes, tanto en Francia como en Alemania, que sí eran progresistas y que conociendo la historia del ESME le permitieron al ESME tomar la palabra, le cedieron el lugar al secretario general del ESME para que llegara a la ONU. Solo quiero decirles que escribí el artículo correspondiente en ese momento, pero que también escribí un comparativo, revisando lo que se había dicho y lo que parecía posible de haber dicho. Está en columnas, en una parte lo que se dijo y en otra los comentarios. Está como anexo. Con esto les quiero decir que desde que yo tuve la posibilidad de trabajar para miembros del Comité Central de Actas y Acuerdos de Educación y Propaganda, del secretario del Exterior, del propio secretario general, indistintamente, en todas las épocas que yo logré ese contacto, siempre escribí comentarios, mi postura política sobre acciones, sobre sucesos que estaban pasando en el ESME. Este final que le pongo, que es un anexo de lo que escribí sobre la visita del ESME a la UIT, está al final. Hay un comentario sobre la gran asamblea cuando se da la extinción, también hay comentarios sobre eso. Por lo pronto voy a escribir, voy a leerles algunos artículos, voy a ir marcando otros que pueden ir presentándose poco a poco. Y circulé a pocos compañeros ahora que saqué de este libro, o sea, de los artículos, columna que escribí en el día, un pequeño poema. Voy a tener que mandárselo a un poco más de compañeros, pero está aquí. Y se trata de leerlo porque es un acróstico. Un acróstico es cuando usas el nombre de alguien y lo pones de manera vertical, todo el nombre, y a partir de las iniciales escribes una frase, una declaración, haces una composición lírica. No sé si llegué a poeta, perdón, a poesía, pero por ejemplo les voy a leer el inicio. Es dentro de una serie de artículos que titulé por única vez. Este no se los voy a leer todo, pero al principio puse ESME y todo el resto dice Sindicato Mexicano de Electricistas. Y de cada letra que inicia, Sindicato Mexicano de Electricistas, escrito verticalmente, tomo la primera y escribo algo. Por ejemplo, ESME. Somos lo que somos, de antaño venimos. Movimiento Democracia Resistencia. Elección tras elección, de ahí venimos. El inicio es ESME, S-M-E, y así está todo. Voy a procurar enviárselo a algún conocido
que sé que tiene varios contactos como Navarrete y les puede distribuir a más compañeros que mis contactos. Entonces, hoy vamos a leer lo que escribí en el tomo 3 de la sección que se llama De la luz y los electricistas. Les digo que al final del tomo, aquí empieza la página 96. Quiere decir que hay 95 páginas dedicadas a la política en México, de industria, de política laboral, del gobierno. En ese tiempo es Felipe Calderón, que yo le puse el pequeño. Cada que decía Calderón, decía el pequeño o ponía el pequeño, sabiendo que todo el mundo me entendía. Por esa época, por cierto, un compañero jubilado que vivió en Querétaro, publicó un periódico de papel que repartía en la zona cultural del centro de Querétaro y también lo hacía digital. El periódico se llamó El Presente. Y en ocasiones yo le mandaba estos artículos y él los repetía, los publicaba como añoranzas, perdón, en Querétaro, en su periódico El Presente. Un muy buen compañero jubilado que teníamos nuestras discusiones, pero que él difundiendo, era periodista de corazón, fue electricista, se jubiló como electricista, pero Ursúa, José Luis Ursúa, lo conocí en Redacción Luz. Ahí, bueno, pues yo sabía que era un obrero, pero fue uno de los mejores jefes de redacción de la revista Lux. Y cuando se retiró de la capital, se fue a vivir a Querétaro. Mantuvimos el contacto y me permitió publicar en su periódico que él dirigía, editaba, creo que le ayudaba a su hija, en Querétaro, el periódico El Presente. En ese sentido, se replicaba las añoranzas del día en Querétaro con las añoranzas del presente. Y siempre he agradecido a José Luis Ursúa de que me permitiera enviarle, no recuerdo en qué época, pero le empecé a llegar y todo el tiempo que se publicó, desde que él me dijo, salían las añoranzas en Querétaro, hasta que por desgracia el compañero falleció y se dejó de publicar. No pude acudir a verlo nunca. Siempre tuvimos el interés de vernos en Querétaro, de visitarlo. Por desgracia, no pude ir. Al final me ofreció que me iba a enviar algo del material que él conservaba por ser miembro del ESME y pues no llegó o no me lo envió. Bueno, son artículos que lo que hay que leer es que recordar que son hechos en la semana de que suceden los sucesos. Están escritos sobre lo que sucede.
Y bueno, puedo tener mis errores de analítico, de sociólogo. Estos son sociología contemporánea. Hoy ya pueden decir que es historia, pero no fueron escritos como historia, fueron escritos como la perspectiva que tiene uno de vivir al momento y de conocer la situación concreta de lo que sucede en el país. Otro día leería lo previo, lo que no tiene relación, bueno, todo tiene relación, incluso en política económica, en política obrera, con los trabajadores. Pero, insisto, el objetivo fue esta parte hasta la 95 de política general sobre México o sobre la Ciudad de México y después política muy relativa a electricistas. Voy a escribirlo, voy a leer, perdón, todo ya está escrito, ¿no? Añoranzas, tomo 3 versus Capital y Trabajo. Editorial Viceversa, retomando todas las columnas que aparecieron en el periódico El Día. Hoy todavía se consigue en Amazon. Creo que es más prudente que si quieren los 3 tomos o en el buscador ponen Viceversa, editorial Viceversa y ahí los consiguen o Amazon. Se intentó que se distribuyeran en la Gandhi, no se pudo, se intentó distribuirlos en Fondo de Cultura, en fin, quedó en editorial Viceversa y en Amazon. Bueno, voy a leer en la página 98, justamente por eso hablaba del anexo, de que yo analicé, comenté lo que se dijo en la OIT. Y este artículo se llama OIT, Gobierno versus ESME. Versus, espero que sepan que es contra. Gobierno contra ESME o ESME contra el gobierno. OIT significa, en la OIT hubo una posición encontrada entre el representante del gobierno y el enviado del ESME que logró presentar la ponencia a través de una organización de Europa. México, solo la CTM y organismos pueden llegar ahí y en realidad siempre ha estado en esta época y la razón de la CTM. No hay manera de que se diga cosas diferentes al gobierno, excepto de esta manera, que le presten la tribuna a corrientes independientes del gobierno y de las organizaciones oficiales. Gobierno versus ESME. ¿De acuerdo? Dice así. La conferencia anual de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, está dispuesta desde meses antes. Los delegados están registrados mucho antes de las sesiones, meses antes. Y los gobiernos de cada país se encargan de esa organización. De los gastos, en forma regular, son 2 representantes del gobierno, 2 representantes patrones, en realidad ya se llamaban empleadores en estos momentos,
Es la época que empiece a jugarse con el lenguaje. Ya no hay explotación porque ya no se dice. Ya no hay patrones ni explotadores porque son empleadores. Ya no hay asalariados porque son empleados o trabajadores. Entonces, dos representantes del gobierno, dos de los empleadores y dos de los trabajadores. Ninguna persona puede existir si no aparece en la lista oficial, en la nomenclatura oficial. En esta ocasión por México, por parte del gobierno estaban el embajador permanente y el jefe de la oficina del secretario, más 6 suplentes de la propia Secretaría del Trabajo. 3 que radicaban ahí en la OIT y 3 de la misma Secretaría del Trabajo. Morales Gaucín se indica es el subcoordinador de política laboral internacional de los empleadores de Regil y Gómez de la CONCAMIN, integran al Consejo Administrativo de la OIT. Por los trabajadores, Hilda Anderson de la CTM, y dice aquí hace muchos años, detenta esa representación, según consta en el acta de delegados de la propia OIT. Consulté los documentos oficiales, consulté el programa que se iba a presentar en esa ocasión. 2 boletines de prensa, página web de la Secretaría del Trabajo y Protección Social. 2 boletines de prensa sobre la asistencia mexicana en las oficinas de la OCDE indican que está firmada por más de aquellos registrados. Al parecer, un centenar de empleados, de oficiales, de representantes del gobierno, de gobiernícolas, perdón, de representantes de la Secretaría del Trabajo, perdón, aunque eso sí se lo merece. Y los presentaba Lozano como delegación tripartita, unitaria y unívoca. Eso decía el boletín. La representación mexicana era tripartita, unitaria y unívoca. Sostuvieron reuniones en el Foro Económico Mundial y con el secretario general de la OCDE, comentando los grandes avances de progreso y la salida incólume de la más grande crisis mundial que se ocurrió en 1929. 2. Dan a entender que asistieron como delegados a la 99 conferencia de la OIT, pero en el registro oficial no aparecen solo los indicados. Y ya. Como sabemos por los reporteros, informes y discursos oficiales, jefaturados por Felipe el Pequeño, la situación mexicana está controlada y va viento en popa. Lo dijo claramente en su presentación Lozano en la OCDE, perdón, en la OIT. Dijo así: además de la crisis financiera global, el embate de nuevo virus H1N1,
La caída en la producción y en los precios internacionales de petróleo de una de las mayores sequías y enfrentar el desafío de la delincuencia organizada. Con todo, decía Lozano, comenzamos a salir adelante. Retomamos ya el crecimiento económico y la generación de empleo. Ha sido posible por el manejo responsable de las finanzas públicas, la puesta en marcha de medidas contracíclicas y un diálogo social maduro. Aquí cerró comillas. 4,3% de crecimiento del PIB y 445,000 empleos nuevos. Nada es casual. Gracias a dos medidas amargas, como dijera el director de la OIT, drásticas, se pudo lo anterior. Salvar la crisis y todos los problemas que mencionó, lo resume el secretario general de la OIT. El año pasado, el tiempo de enfrentar todas las contingencias antes señaladas, nos vimos obligados a comprender dos acciones amargas: la extinción de organismos altamente costosos e ineficientes en la preservación del servicio público de energía eléctrica. Lo dijo Lozano, perdón, Luz y Fuerza del Centro. Y el establecimiento de nuevas contribuciones para la sociedad. En ambos casos se actuó con profundo sentido de responsabilidad y congruencia. Es menester generar ingresos y ahorros para no incurrir en un déficit público peligroso o inmanejable. Si pudiese hacer frente a un gasto social creciente. Todos los efectos de la crisis global, todos ellos fueron solucionados gracias a la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, incluyendo al crimen organizado. Eso dijo Lozano. Todo se resolvió. Todo el gasto social fue cubierto con los ahorros procurados por la extinción. Increíble. Se congratula del hecho en un foro serio y responsable con cinismo. Declara tan irracional efecto. Ni los programas compuestos ni los propios impuestos habrían permitido solventar tan mentada crisis. No contento con ello, mandó a un propio a denostar al secretario general Esparza, indicando que no pertenecía a la delegación tripartita mexicana, que no representaba al ESME. Su oficina denegó aval, que la extinción no afectó la libertad sindical, que el sindicato siguió funcionando por la empresa, pero que la empresa era costosa e ineficiente y que se respetaron los derechos de los trabajadores. A liquidarse para que tengan otro trabajo, negocios o sean contratistas o maquiladores de la empresa estatal. ¿Ven? Aquí repite las mismas mentiras que dijo en México. Todos tuvieron suficiente dinero para ser contratistas. Qué descaro. Además, contratistas
de la Comisión Federal. Qué descaro. Alguna sinrazón fue demostrada en la OIT. Las contradicciones del gobierno fueron expuestas, su proceder irracional, su ilegalidad e injusticia, muy preocupada por desacreditar a quien, según él, carece de personalidad jurídica, se sintió obligado a herirlo en forma pública. Mal proceder de quien afirma respetar convenios y criterios de la OIT, vilipendiando a una persona que expresa su visión. No hay democracia en este país, nada más por eso. Es decir, presentó su visión de salvadores del mundo, bueno, del México y del mundo del trabajo. Y la contraparte fue la posición del ESME. En el periódico no se puede extender uno, cuartilla y media, no más. Cuartilla y media de lo que uno escribe en máquina, en computadora. Las columnas son de ese tamaño. Bueno, sigue. Este fue gobierno contra ESME. Ahora ESME frente al gobierno. 8 días después presenté esta columna que dice lo que sigue. La presencia del secretario general en OIT hace 2 semanas en su 99 conferencia del órgano máximo del organismo tripartito le provocó al enviado de Felipe el Pequeño un grave desconcierto y la forma de atacar al representante de los electricistas mexicanos demuestra las contradicciones de la política laboral del régimen. Allá envió a un representante del gobierno de México a decir que todo lo que dijera el secretario general era mentira, que era ilegal, que no iba de parte de la delegación mexicana. Obvio, no iba, obvio, la OIT no lo permite, solo los que el gobierno pone en la lista son los que entran. El ESME tuvo que acudir a un organismo obrero internacional de Europa, quien le cedió el lugar y habló de manera fraterna por ser solidario los otros compañeros y expuso el caso. Obviamente era todo lo contrario que dijo el representante de Felipe el Pequeño, el secretario del Trabajo, Lozano. Esperemos que la lectura del discurso oficial de la delegación mexicana con derechos de representación fuese escuchado con atención por parte del Consejo de la OIT. Solo tiene dos partes. Una de alabanza de logros, logros no demostrados, y otra donde se insiste que gracias a la extinción de Luz y Fuerza se resarció el nivel de empleo en México. Fíjense, tamaña mentira. Gracias al cierre, a la extinción de Luz y Fuerza, todo el empleo se recuperó. Pero los 46,000, 44,000, perdón, todos los corridos no volvieron a trabajar. Contradicción. Era menester, dice, generar ingresos y ahorros para no, sin incurrir en un déficit público peligroso o inmanejable. Se pudiera así hacer frente a un gusto social creciente. Estoy agregando comentarios, aquí es muy concreto.
No se puede porque les digo que solo puede uno entregar cuartilla y media. Opinamos asimismo de esto. Por sí mismos, estos argumentos, además de irracionales, son inconsistentes. Afirma además que el diálogo social entre los factores de producción es por demás satisfactorio, decía Lozano en la OIT. En todo caso, el diálogo social es condición básica para preservar la paz laboral y para emprender medidas de coyuntura para retomar el camino del crecimiento. En nuestro país no solo creemos en ello, sino que lo ponemos en práctica a diario. Gracias al diálogo social, el tripartidismo se ha fortalecido en las instituciones de seguridad y previsión social. Es con el diálogo social que por igual se profundicen las tareas propias del trabajo decente, como en el terreno de la productividad laboral, es decir, para imponer la reforma de las pensiones y jubilaciones sin atender a la disidencia, a las voces alternativas o para decretar los montos oficiales de salario mínimo. En vez de trabajo explotador, injusto, trabajo decente. Lenguaje de la OIT, quien promovió que se llamaran empleadores y no patrones, quien sugirió e impuso el trabajo decente. La palabra fue la OIT. Cuando uno revisa, no hay trabajo decente. Tendrían que decirnos cuándo es un trabajo decente. Tener trabajo, si para ellos es decente, pues sí, hay trabajo, pero no decente. En México, durante más de 30 años se aumentaba el salario 2 pesos. 2 pesos. O sea, ¿para qué? En la OIT en general acuden las alianzas hegemónicas de cada país. En nuestro caso, la verdad que se expresa en esa 99 conferencia es la oficial, la del régimen de gobierno, con Camín y CTM. Por la vía formal, los electricistas no tienen un cauce abierto para transmitir sus causas, su visión o al menos su queja. La resistencia obrera y directamente la discrepancia rebelde no tienen cabida dentro de la esfera social. En la OIT no se oyen disidentes. Hay pocos, muy pocos. El envío de un propio para replicar la experiencia y expresión electricista muestra algo obvio. Los llamados demócratas de la transición no son capaces de permitir la diferencia ni la discrepancia. No son capaces de oponerse a la crítica, ni mucho menos de permitirla. El adagio de estar en contra de uno, pero ser capaz de defender a muerte su expresión, no la desean, no la practican. Ser capaz de defender a muerte la expresión disidente, no la permiten, no la practican, no la desean. Un gobierno que practica la democracia no pretende humillar a las expresiones alternativas o disidentes existentes en su gestión. El gobierno actual, Lozano, denostó al ESME, su secretario general, en la OIT.
Ni actitud, ni voluntad, ni política democrática. El secretario general fue claro en su visión. Dijo, la globalización, la flexibilización y las privatizaciones eran para que todos tuviéramos mejor, perdón, para que todos viviéramos mejor, que los países en vías de desarrollo íbamos a ingresar al primer mundo y que el crecimiento económico se aseguraba de manera sostenida, que se generarían más y mejores empleos. De todo lo prometido, nada nos ha llegado. Solo vemos hambre, desempleo y descomposición social. Eso dijo el secretario general. Concreto, hilvanó la expoliación social de los años recientes. Hoy vemos que tenemos el hombre más rico del mundo y 60 millones de pobres, 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, 3 millones de niños están haciendo actividades productivas sin recibir un salario, 22 millones de mexicanos están en Estados Unidos. De eso que dijo el secretario se espantó el gobierno y tuvo que enviar otro comunicado, un orador para decir eso que dijo, lo que dijo, ese que lo dijo es ilegal. No representa al gobierno, obvio, obvio, no lo representa, representa a los trabajadores. Terminó con una precisión la ponencia del secretario general. El pasado 10 de octubre fueron tomadas las instalaciones de Luz y Fuerza por la policía y los militares, sin aviso legal. 2 horas después, con decreto administrativo, de un día para otro, nos despojan de nuestros empleos a 44.511 trabajadores y 22.000 compañeros jubilados están en la indefensión, concluyó la OIT. Ni los trabajadores debemos permitir el despojo. Por la reinstalación resisten e instalaron huelga de hambre. Solo pretenden una cosa, recobrar su trabajo decente, aunque con patrón sustituto, nada más, pero tampoco menos. Escribí la siguiente semana, el 19 de septiembre de 2010. CFE de clase mundial. Empezaron mensajes en televisión y radio sobre la calidad del servicio y las atenciones de clase mundial de la Comisión Federal. Justo a los 11 meses de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Las cosas no han mejorado, al contrario, al parecer tienen la intención de recordarnos los sucesos y nos traen a cuenta los cuentos entonces esgrimidos. Si se nos estaba olvidando, nos invitan a la controversia. Son 4 elementos de la misma controversia. Primero, primer elemento, se ha comentado sobre el hecho fuerte del argumento
La empresa se convirtió en una carga fuerte al presupuesto y las formas administrativas en cuanto a funciones y pérdidas daban cuenta de ello. No era cuenta del sindicato, pero enseguida se señalaban los costos del contrato colectivo como parte esencial de los costos. Se olvida lo elemental en estos comentarios. Si una empresa adolece de funcionalidad, el recurso básico en la separación del director y del cuerpo de funcionarios. Eso es lo que hay que hacer. Si el presupuesto está mal ejercido, los trabajadores carecen de responsabilidad. Es la Junta de Gobierno y los administrativos quienes incurren en ese error. No se procedió así, al contrario, se despidió al total de los trabajadores. Más de 16,000 resisten cobrar la liquidación al considerar injustificada. Hoy no termina de por aumentar el control en una de las cuestiones legales. El presupuesto deberá indicar los mismos requerimientos para la zona central por parte de CFE y así será la sustitución responsable de los servicios, pero no se estaba buscando esa sustitución. Segundo elemento, el presupuesto deberá mostrarse, pues como están a la vista las fallas normales de los servicios, a consecuencia del requerido mantenimiento, como las nuevas obras y los salarios a devengar por quienes la realicen, sea en dinero por CFE, sea en directo por CFE por contratistas. Duda uno de la calidad de los contratistas y la calidad mundial se troca en mediocridad e irresponsabilidad. La oferta original se quiebra por esa línea y CFE se va al declive. Si el mantenimiento lo hacen contratistas, ¿qué normas, qué calidad y qué licitaciones existen? Si el cambio de líneas, de cables, como del desarrollo de la fibra óptica, se amplían, ¿cuál será el monto del presupuesto? Los ahorros pregonadas descansan en tal contratismo y subcontratismo. Todo lo que prometían mes a mes se incumplía. No se resolvió el empleo ni siquiera en la capital, menos en México. Los contratistas pagan peor que las pequeñas empresas. Tercer elemento, empezaron a entregarse los recibos de consumo y como se indica en instancias superiores, de León Montesinos en el 9 de septiembre dijo que las tarifas se han disparado. Los ahorros permitirían tarifas bajas y las noticias, las quejas y los recibos de CFE indican alzas altas en las tarifas de luz, con un agregado por demás extraño. Se han venido instalando nuevos medidores y se entregan con una tarjeta de prepago. Se propone ahora que con estos medidores se pague antes de consumir y se comenta la existencia de un seguro anexo a la misma, tarifas altas y enseguida tarjetas de prepago, sin oficinas de atención y con líneas telefónicas saturadas. La atención a los usuarios va a la baja. Sin duda, como deja de verse,
instancias superiores, la calidad mundial prometida a cambio no aparece por ningún lado. No hay calidad mundial. Cuarto elemento, tanto Pemex como CFE se han venido cuestionando los costos de producción. La deuda y el pasivo laboral se insisten que salvaguardan ambas empresas será la inversión privada. La entrada de capital para los presupuestos se viene realizando por inversión privada extranjera que llega de España y de Francia. Obligada por los contratos de CFE, compra toda la generación, más del 40% de la incapacidad está en poder del capital extranjero, pero aún así se insiste, perdón, de triple play dan cuenta el modelo que se instala en beneficio del capital extranjero y se alquilará el sistema a las redes del centro como la CFE a bajo costo. Las ganancias serán a final del día para los extranjeros. Nos faltó espacio, pero puntualizaremos en la siguiente. Por ahora ni se ha resuelto conflicto con el SME, ni la calidad, ni la calidad mundial de CFE aparece. El contratismo a nivel local y el contratismo a nivel global socavan la energía. Esta es la perspectiva de Víctor Sánchez en aquellos años 2008, 2009, 2010. Nos toca antes de la extinción y lo que vino después, como la presencia del ESME en la UIT fue después de la extinción y se descaró en forma clara la política del gobierno, las palabras de Lozano, que solo fueron elogios a la política económica del pequeño. Demasiadas mentiras. La extinción de luz y fuerza no logró ni ahorro, ni trabajo, ni solvencia clara en electricidad. Eso se declaró en la OIT de manera clara y contundente. Si tienen la amabilidad, consigan, por favor, los tomos de añoranzas. Si se dan cuenta, son bastantes páginas de artículos que cada semana escribí. Por el momento se me acabó el tiempo. Leeré algo de historia que salió ahí. Dividiéramos la próxima semana en algo de historia del ESME y algunos artículos generales criticando la política del gobierno, política económica de aquellos años. Nos vemos por ahí, nos encontraremos. Perdón, agradezco al equipo de Radio ESME el apoyo que siempre nos prestan. A la jefa, saludos. Nati, Iván, el resto del equipo. Si anda el chefcito por ahí, salúdenme. Juan, hasta luego, gracias. Por ahí nos encontraremos.